Acompañarnos hoy también pues, en la última jornada del homenaje a nuestros vecinos en Mannhausen. Ares, la verdad es que es un pueblo humilde, somos 5.600 habitantes y todo lo que tenemos pues, está acomodado pues, bueno, pues, a nuestras necesidades. Por eso tenemos un salón de plenos que hoy, pues afortunadamente, porque también es un momento de ilusión y de alegría, se quedó pequeño, y se quedó pequeño por el gran éxito de confluencia pues, para escuchar pues, dos conferencias muy interesantes con las que cerramos pues, este acto. Yo quería darle las gracias tanto a Ana María como a Enrique, porque está claro que son memoria viva de lo que estamos aquí contando. Se trata de recordar, de rescatar de la memoria a 21 vecinos que hace pues, casi 70 años pues, se perdieron en el horror de la barbarie nazi y que hoy pues, rendimos un sentido homenaje de memoria y de recuerdo, porque está claro que la historia no podemos olvidarla. La historia se estudia para poder contarla y en consecuencia gracias a que se estudia se intenta no repetirla y por supuesto gracias a contarla se perdura la memoria. No podemos dejar que quede en el olvido lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, no podemos dejar que quede en el olvido la situación que padecieron estos 21 vecinos y millones de ciudadanos más y en consecuencia Enrique Barrera rescató, estudió esa historia para poder contarla y efectivamente pues Ana María no necesito estudiarla porque por desgracia se la explicaron en casa como muchos de ustedes. En consecuencia muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a ustedes y vamos hoy pues, a escuchar, a que nos cuenten lo que realmente sucedió para guardarlo en la memoria como un tesoro, poder transmitirlo, luchar contra el negacionismo que sabemos que efectivamente es un grave problema que en estos momentos se está produciendo, se está banalizando, se está frivolizando tanto la política como la democracia, como por desgracia la historia que tenemos a nuestras espaldas, concretamente en España con 40 años de dictadura, que como decíamos ayer, impidieron la transmisión de ese dolor, impidieron efectivamente ese compartir para pasar, sin duda alguna, pues página personal, porque está claro que los pueblos lo que no podemos pasar, efectivamente, es página a lo que nos aconteció, porque está claro que es una gran lección. Pediría para ellos un gran aplauso y, por supuesto, para todos ustedes por estar aquí. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Bien, pues muchas gracias por... Ares únicamente es pequeño en el censo de habitantes, en todo lo demás es un pueblo grande y concretamente en algunas cosas como compromiso pues es mucho más grande que muchas ciudades. Bueno, voy a intentar resumir... No se oye. Voy a intentar resumir, ahora mejor, voy a intentar resumir brevemente el trabajo de investigación que hicimos. El drama de todas estas personas empieza con la derrota de la Segunda República Española a comienzos de 1936. Se produce entonces una salida masiva de aproximadamente 500.000 de personas de ambos sexos. Unos embarcan, como pueden ver en esta fotografía, embarcan abarrotando barcos que todavía están disponibles en los puertos de la República, que todavía controla la República, en un clima de gran precipitación, porque las tropas franquistas se están aproximando. Otros que han estado escondidos, como el caso de la gente de Ares, han estado escondidos en estos 3 años de guerra, esperando una victoria de la República que nunca llega. Al ver que ya se produce la derrota, pues se arriesgan, porque saben que si siguen aquí escondidos es cuestión de tiempo que los capturen, entonces hacen golpes de manos, se apropian de determinados barcos pequeñitos que pueden. Este es el vapor Ramón, que está en la ría de Pontedeume, y escapan a Francia, como es el caso de 2 personas del grupo de los 21 que utilizaron este barco, o hubo otros muchos casos más de personas que, digamos, son capaces de usar un pesquero, un pequeño barco para intentar llegar a Francia, y curiosamente pues muchos lo consiguieron. La mayor parte de las personas que llegan a Francia, sin embargo, lo hacen por la frontera catalana, porque tiene frontera por tierra, y entonces llegan pues familias enteras
claro, evitando la captura por las tropas de Franco, porque intuyen, suponen que si son capturados van a ser fusilados o metidos en la cárcel. Bueno, la población francesa recibe a los exiliados españoles con dos actitudes que son distintas. Para unos franceses, estos refugiados son héroes que han luchado contra el fascismo durante 3 años en unas condiciones muy difíciles y se merecen su solidaridad. En cambio, otra parte de la población francesa pues ve en los republicanos españoles un grupo de peligrosos izquierdistas que pues van a provocar follones y líos, y es un drama, porque vienen además cuando todavía estamos en una crisis económica, etcétera, etcétera. Obtiene el estatus de refugiados políticos, por lo tanto no son prisioneros. Pero Francia no está, ciertamente, no puedo agrandar estas fotografías por desgracia, pero Francia no está en condiciones de acoger adecuadamente a esta enorme masa de población, y entonces son internados en campamentos de refugiados donde realmente lo pasan muy mal. Esta fotografía es de Argelès-sur-Mer, es una playa normal, una playa sin más, con unas alambradas, y allí lo van a pasar realmente mal, y alguna gente pues incluso va a morir aquí por falta de atención, de medicinas, de comida, etcétera, etcétera. Afortunadamente para los españoles ocurre otra desgracia, y es que estalla la Segunda Guerra Mundial. En 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. No se puede ampliar. Bueno, bien. Esto cambia la situación de los españoles. ¿Por qué? Porque el gobierno francés, lógicamente, moviliza a las levas de personas que tienen que nutrir las filas de su ejército, y millones de franceses abandonan las granjas y las fábricas para ir al ejército. Eso provoca un vacío en las fábricas, una escasez de mano de obra. Francia de repente se encuentra con que no tiene suficientes obreros para mantener su sistema productivo, y por lo tanto todos los españoles pues encuentran trabajo. Tengo que decir que del 500.000 de españoles que llegaron a Francia, pues aproximadamente la mitad ya había escapado, o se había marchado a América en barcos, porque allí tenían parientes y habían encontrado, los franceses creo que le dicen lui faire le nid, hacerse el nido, ¿no? Que es algo así como buscarse la vida. Entonces van buscando una manera de buscar un pariente, y muchos escapan, pero otros están en Francia. Entonces, de los 250.000 españoles que quedan en Francia, pues todos encuentran trabajo, y el drama se va a concentrar en una parte que deciden entrar en el ejército francés. En el ejército francés se entra de dos maneras, o bien, como ven ustedes en esta fotografía, en las denominadas compañías de trabajadores extranjeros. Prácticamente casi todos los que están en esta lista de 21 personas, casi todos, entraron a trabajar en las compañías de trabajadores extranjeros, que son personal civil militarizado. No son militares, pero que llevan uniforme, están organizados militarmente, son mandados por un oficial del ejército francés, y hacen pues trabajos de albañilería, fortificación, la famosa línea Maginot, puentes, todo tipo de trabajo de logística que el ejército necesita. Y después vamos a encontrar también a soldados que están dentro de las filas del ejército francés. Esta es la única fotografía que tenemos de soldados españoles asaltando la famosa cota 220 en Narvik. Los españoles desalojaron a los alemanes de la cota de Narvik y permitieron que esta ciudad noruega fuera ocupada provisionalmente por las tropas anglo-francesas, pero también había españoles allí. Después, desgraciadamente, se tuvieron que retirar. Los españoles, en general, los españoles cuando lucharon bien, hay que decirlo sin ningún tipo de patrioterismo, lo hicieron realmente bien, ¿no? Esta es una foto también de españoles que están en el oasis de Bir Hakeim, en África, una batalla muy importante porque retrasaron 3 semanas el avance del Afrika Korps del general Rommel hacia el Alemán, y dieron tiempo a los ingleses a preparar las defensas. La mitad de los muertos en Narvik y en Bir Hakeim eran españoles, eran españoles. Bien, aviso. A esta gente se le puso delante un papel para que escogieran si firmaban por 5 años o hasta que termine la guerra. Y desgraciadamente, casi todos los españoles firmaron hasta que termine la guerra. Luego veremos
porque esto va a ser su desgracia. Si hubieran firmado por 5 años, seguramente muchos de ellos no habrían entrado en Mauthausen. ¿Qué ocurre? Pues que Francia se derrumba. En el verano del 40, el ejército alemán invade Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, y los franceses y los ingleses son aplastados. En 40 días se produce la catástrofe. El presidente francés, Daladier, quiere continuar la guerra, porque todavía tenemos un imperio, podemos seguir en África, en Argelia, en Marruecos, en Túnez, que tenemos territorio, tenemos un ejército, podemos seguir. Sin embargo, la mayor parte de los ministros franceses, del gobierno francés, deciden firmar la paz. Detienen a Daladier, luego lo entregarán a los nazis, y asume la presidencia el mariscal Henri-Philippe Pétain. Bueno, la propuesta que le hace Hitler a Pétain es: nosotros únicamente queremos, estoy señalando con el cursor, Alsacia y Lorena, que es esta zona, la queremos para nosotros, el resto no nos importa, y tampoco nos importa su imperio. Nosotros lo que queremos es sencillamente que ustedes nos ayuden, colaboren con nosotros mientras estemos en guerra con otros países. Y el mariscal Pétain acepta y dice: muy bien. Entonces Francia pasa de ser aliada de Inglaterra y enemiga de Alemania a ser una nación colaboradora del Tercer Reich. En este contexto también va a tener muy buenas relaciones con Franco, con el gobierno español. Bueno, ¿cómo afecta esto a los españoles? Los españoles han sido hechos prisioneros, en buena medida. Hay un grupo de españoles que han sido hechos prisioneros. Claro, la guerra ha terminado para Francia. Y por lo tanto, a todos aquellos españoles que habían firmado con el gobierno francés un contrato hasta que termine la guerra, ya queda el contrato cerrado y el gobierno francés entiende que ellos ya no son responsables. Ya no tenemos ninguna relación contractual con ellos. A ver qué deciden los españoles, qué decide el gobierno español, porque ya no están bajo el amparo, bajo la protección del gobierno francés. Y entonces, claro, pues esto es un drama, porque Franco únicamente pide un reducido número de españoles, entre ellos el antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña, para fusilarlos, pero el resto se desentiende de ellos. Y cuando los nazis plantean, pues los vamos a llevar a campos nazis de concentración, pues el gobierno español plantea que sí, no hay ningún problema. Esta es la famosa foto. En el centro tienen, vestido de negro, al cuñado de Franco, ministro Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores. Aquí a la izquierda estoy señalando con el cursor a Himmler, que es el Reichsführer, el jefe de las SS, encargado de los campos nazis de exterminio. Y aquí, en esta reunión, van a decidir que los españoles van a ser internados en los campos nazis de exterminio. También digo que los alemanes van a cometer un error, los van a meter a todos los españoles juntos en Mauthausen, y eso va a ser una causa de que el índice de supervivencia fuera bastante más elevado de lo que hubiera sido si los hubieran dispersado en otros Stalag. Stalag es la abreviatura de Stalag, que es campo de internamiento, que es el nombre que les daban los nazis a este tipo de campos. Bueno, entonces los españoles van a Mauthausen. Claro, Mauthausen es un campo. Hay dos tipos de campos de concentración. Los campos de exterminio directo, que son los que los nazis tienen preparados para la erradicación de las razas inferiores desde su punto de vista. Eslavos, judíos, gitanos. Hay que purificar racialmente Europa. Y entonces son los típicos campos que aparecen sobre todo en las películas, que entran y nada más entrar los meten en cámaras de gas, los gasean y los matan. Por ejemplo, en Auschwitz, Treblinka, Magdanek duraban 24 o 48 horas la inmensa mayoría de la gente. En cambio, el Mauthausen es un campo de exterminio por hambre. Es decir, Alemania tiene un problema, y es que tiene millones de soldados alemanes y que no están trabajando, han abandonado las fábricas, las granjas, y entonces necesitan prisioneros que tienen que trabajar. Entonces no pueden matar de momento a todos los prisioneros porque son necesarios para que trabajen para la industria de guerra alemana. Bien, ellos tienen un plan, que es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, hasta qué punto los nazis calculaban las proteínas, las calorías de un preso, cuánto tiempo podían trabajar y cuándo iban a morir y la rentabilidad que iban a sacar. Esto es sencillamente alucinante. Entonces ellos calculaban que con una ración alimenticia
baja, los presos podían durar entre 6 y 9 meses, y luego cuando ya no sean productivos, sencillamente se les elimina. Da igual porque vamos a seguir metiendo más presos de las conquistas militares que nosotros vamos a hacer. Entonces, mientras estos presos sean productivos, pues ¿qué hacen? Pues, por ejemplo, excavan enormes grutas dentro de las montañas austriacas. Esta es la montaña de Ebensee, donde ellos van a meter fábricas de armamento que estén protegidas de los bombardeos aliados. Claro, los bombardeos aliados, lógicamente, no pueden destruir fábricas que están en el interior. Aquí tienen, y lamento muchísimo, no sé qué ha pasado, lamento muchísimo que no se puedan ampliar las imágenes. Esta es una fábrica de Mercedes. Mercedes-Benz, que producía camiones para el ejército alemán dentro de una gruta. O sea, esto no es una fábrica normal y corriente, esto es una gruta. Son trabajadores esclavos. Hitler tenía mucha afición por los grandes edificios. Él dio orden de que todos los edificios oficiales se hicieran con granito, con piedra, no de hormigón ni de otras cosas. Y entonces, claro, todas las canteras del Tercer Reich tenían que estar trabajando a pleno rendimiento. Esto, por ejemplo, es la célebre escalera de los 180 y tantos escalones, 186, que bueno, no nos vamos a empezar ya a emocionar, pero bueno. Y subían y bajaban cargados de piedras. Hacían muchísimos experimentos, ¿eh? Por ejemplo, muestras del famoso jabón que hacían con los presos. Pero ojo, no pasó del nivel de experimentos. Se hicieron 50 kilos de jabón. No sé si sirve de consuelo decir que no me consta que se utilizara ningún, aunque voy a hacer un humor negro, no se utilizó ningún español para hacer jabón, fueron polacos todos, y era un jabón que no era para lavarse, era un jabón terapéutico para facilitar la reparación de articulaciones dañadas, y cuando vieron que no era útil simplemente suspendieron la fabricación. Pero claro, había millones de presos y es muy importante y está poco explicado cómo los utilizaron como cobayas. Vamos a inyectarles vacunas, a ver qué vacuna funciona, qué vacuna no funciona. El ejército alemán, pues claro, tenemos una guerra, hay amputaciones, pues vamos a ver cuál es la mejor técnica quirúrgica para correr las amputaciones. Y claro, ya se imaginan ustedes lo que hacían: cogían a los presos, les pegaban tiros y cada preso era operado de una manera diferente para luego evaluar cuál era la técnica mejor. Horrible, incluso hasta les daban anfetaminas y esteroides para ver, porque el ejército alemán fue el primero en utilizar estos productos, y entonces estas drogas se las daban a los presos para ver cómo reaccionaban, pero claro, había que calibrar la dosis. El cabello de las mujeres, esto sí, las mujeres les lavaban el pelo, y estos son sacas de pelo que los nazis luego entregaban a fábricas donde hacían las suelas de zapatillas. En los submarinos también se utilizaban porque amortiguaban bastante el sonido. Aquí tenemos a unos oficiales americanos que están abriendo maletas donde lo que ven son lingotes de oro, que es el resultado de fundir los dientes de oro que la gente tenía. Había 37.000 lingotes de oro. Lo que pasa es que pequeñito, ¿no? Los kilos, ya explico en el libro, los kilos no sé cuánto eran, ¿no? Esta es una gráfica muy interesante. Yo les pido que presten atención. Estoy intentando resumir lo máximo posible. Bueno, miren, cada una de estas barras son presos de los 21. Entonces vean que van llegando y aquí, estos que están arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es cuando mueren. O sea, mueren en la transición del 41 al 42. Y sin embargo, fíjense qué curioso que prácticamente todos los demás presos, estoy señalando con el cursor, todos los demás presos que son capaces de superar el invierno del 41 al 42, todos sobrevivieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pudo ocurrir? Esto me llamó la atención. Y entonces, claro, pues hay varias explicaciones. Este es el ministro de Armamentos, Albert Speer. Claro, ¿qué pasó? El ejército soviético no se derrumbó. La operación Barbarroja fracasa y, aunque con gigantescas pérdidas, la Unión Soviética sigue luchando. Entonces el plan alemán de, bueno, para las navidades todo el mundo a casa, era lo que pensaban: regresan todos nuestros soldados, regresan a las fábricas y por lo tanto ya los presos no los necesitamos, los podemos ya matar directamente, porque bueno, como son infrahumanos, como son gentuza, son razas inferiores, no los necesitamos para nada. Pero claro, ya no los podemos matar, necesitamos que sigan trabajando por lo menos un año más. Y entonces Speer, con muy buen criterio, pues dice que ya no podemos, o sea, esto de, si queremos cumplir los planes de armamento,
necesitamos aumentar el número de presos y también que estén mejor alimentados para que sean más productivos. Él lo explica en sus memorias. Y entonces hay una discusión tremenda porque los jerarcas nazis van a intentar mejorar la dieta alimenticia de los prisioneros, pero nunca puede un prisionero bajo ningún concepto tener más alimentación que un alemán, lo cual va a ser contradictorio. Entonces hay incluso pues unos, que lamento no haber podido profundizar mucho, los nazis habían elaborado a través del serrín, porque hay que reconocer que los alemanes son un pueblo muy inteligente, habían elaborado con desechos de serrín y de otro tipo de plantas un pienso para animales en caso de emergencia. Bueno, pues lo utilizaron para los presos, para intentar subir las calorías y las proteínas de toda esta manera. Por otra parte, este es otro factor de supervivencia, aunque parezca increíble. Este es un SS, un miembro de las SS. Debajo del águila, no se aprecia, pero debajo del águila de la gorra tiene una calavera. La calavera en alemán se dice Totenkopf. Entonces, cuando no se produce el derrumbe nazi, todos los SS Totenkopf son enviados al frente alemán. Es una división de combate, la SS Totenkopf, la pueden encontrar en los libros. Y vienen otros nazis a custodiar los campos. También son nazis, también son fanáticos, pero todos los presos coinciden en que esta segunda jornada no es exactamente igual que la primera. Es decir, son más corruptos. Son más corruptos. Se les puede... y estos presos, perdón, estos guardianes SS, si ven que un preso les puede hacer algo que les da dinero, lo mantienen vivo. Desde un preso que es capaz, como yo pude, de hacer cepillos de dientes utilizando las varillas de desecho de Pesiglas de las cabinas de avión, él hacía manualmente cepillos de dientes, los nazis son muy limpios, eso hay que reconocérselo, hasta otro que hacía estufillas eléctricas con material de desecho. Todo eso, al margen del oficial, era una manera de que varios SS te mantuvieran vivo y claro, te daba más de comer, porque para ellos era una ganancia. Para ellos era una ganancia. Cualquier SS en cualquier momento te podía pegar un tiro y no tenía que dar explicaciones de nadie, pero claro, tampoco eran tontos. Si este español que hay aquí me hace unos cepillos de dientes o me hace una estufilla, pues bueno, pues yo voy ganando unos marcos, entonces no hay problema. Y esto va a ser también que esto parece ser que con nosotros no se daba. Otro factor de... muchas fotos las habrán visto ustedes en la exposición. Otro factor de supervivencia es cualquier cosa que a los nazis les divierta. Los nazis, bueno, tienen un humor muy peculiar, les gusta el fútbol, y bueno, pues aquí había dos ferrolanos, este que estoy señalando arriba es Schelo, y este es Zendán, que jugaban bien y los tenían, bueno, les daban de comer aceptablemente bien, porque jugaban al fútbol. Bueno, llega el momento de la liberación. Bueno, perdón, antes me he olvidado una cosa muy importante. Y el tercer gran factor de supervivencia es la solidaridad. Hay una batalla interna dentro de los presos, de un campo. Por un lado están los delincuentes comunes, y por otro están los presos políticos, entre ellos los españoles. ¿En qué consiste esta batalla? Bueno, los nazis necesitan gestionar un campo de exterminio de dimensiones colosales, 300.000 personas, y prefieren que los propios presos hagan el trabajo. Entonces necesitan que en la enfermería, en la cocina, en la lavandería, en el servicio de la sastrería, en el servicio de limpieza, pues haya un preso que les haga el trabajo. Y entonces los primeros presos que hacen este trabajo, pues son tanto estos como los que les hacen cualquier tipo de trabajillo que les permita ganar un dinero, los nazis los llaman prominente. Los prominentes, entonces, están bien alimentados porque estos nos interesa mantenerlos con vida. Bueno, pues los primeros prominentes que tenían eran los delincuentes, no les hacían bien el trabajo, y finalmente los presos políticos españoles consiguen ocupar esos puestos y hacerse con el control, entre comillas, porque cualquier SS raso mandaba mucho más que cualquier preso, pero digamos, se hacen con el control de muchos elementos del campo. Hasta aquí nada extraño, porque bueno, ¿qué de heroico puede haber en que uno intente sobrevivir haciendo estos chanchullos? Lo heroico es que estos presos no piensan en ellos únicamente. Es decir, reciben más comida, alimentos, medicinas,
reciben, pero no se lo reservan para ello, no se lo comen todo, lo entregan a un comité que hay para que el comité lo reparta, lo reparta. Si a mí me dan 3 cazuelas de patatas, yo no me las voy a comer las 3, yo reparto. Y esta es la solidaridad tremenda gracias a la cual se produce la supervivencia. Por eso yo el otro día explicaba, que la emoción me pudo y no lo pude explicar bien, explicaba el valor de la solidaridad. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero la solidaridad es un valor enorme y hay que ponerlo al frente. Sobre todo estamos en una crisis que ni de broma se puede acercar a la situación de los presos en Mauthausen, pero lo estamos pasando mal, hay que reconocerlo, lo vamos a pasar evidentemente peor, pero claro, si somos solidarios aguantaremos mejor que si en vez de cada uno, bueno, como es el refrán, ande yo caliente y la gente no sé qué. Entonces claro, evidentemente la solidaridad, y vamos a tener que ser muy solidarios, muy solidarios, pero aquí tenemos una lección que ellos nos han dejado. Y entonces, bueno, llega, fíjense ustedes, españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. La importancia de los españoles es que cuando llegan los americanos, pues los españoles son los que les reciben, les ponen una pancarta allí. Y ahora empezamos ya con la gente, que no los tenemos todos. Este es Víctor Manuel Eres Arias. Aquí sé que hay, no sé dónde están, pero sé que hay parientes de él. Chao, Chucho, Juan José Chao Castro de Fene, no sé si hay parientes. ¿Está María Jesús? Va, sí, por... sí. Ay, ¿dónde estás? Aquí arriba. Bueno, bien, bueno, María Jesús, bien, sabía que ibas a venir. Lo que pasa es que no te vi, ¿no? No sé si hay algún pariente más de Abelino. Abelino, estás ahí, perfecto, muy bien. Bueno, sé que también, bueno, Castiñeiras, evidentemente, está ahí Carlos y más parientes que ha venido de París, y también, bueno, Ángeles, bueno, hay más parientes, por supuesto. Este es Zendán. De Zendán ha venido alguien, no creo, porque no le quedan parientes, están todos en Barcelona y no ha venido bien. Antonio Zendán, un futbolista, no ha venido nadie. Vicente Criado Gabeiras, ha venido un pariente suyo. Había un pariente en La Graña, pero me parecía que estaba de vacaciones, no está, bueno, lástima. Olmedo, Buenaventura está aquí, su sobrino, no, bueno, estuvo ayer pero no está. Manuel Fernández, conocido como Olmedo, y su hermana tampoco, ¿verdad? Bueno. Sí, este escapó con Morgade, este es uno de los dos que estuvieron en el campo, bueno, fueron 27 y sí, murió pronto, este murió, sí. Bueno, este es Félix López Soto, está aquí Manuel López Vargas, ¿dónde está? Por aquí, Por ahí arriba. Arriba, con algunos parientes también, unas primas, también sé que están por ahí. Muy bien. Alfonso López Yáñez, son de Barcelona, no han venido. Ya llamaron, porque además tuvo una operación precisamente de una operación de, bueno, una enfermedad y no pudieron venir. Sí, este es de Nación Ortigueira, efectivamente. Bueno, Morgade, aquí está a la izquierda Jesús Morgade Feal y su mujer Pina. Bueno, aquí hay Chantal, Laura, bueno, hay mucha gente, por algún lado andarán. Hay muchas personas, no sé por dónde, pero hay bastantes. Sí, bueno, hay Fanny, bueno, hay muchos parientes. Este es Marcelino Pardal Xelo, que era futbolista también. Aquí está Loli, que por algún lado también andará. Por ahí también está Mons, el hermano de Loli. Bueno, no pudo venir su prima Palula, que es ya muy mayor. Este no estuvo, este es José Andrés, este es el hermano, es decir, perdón, el hermano de José Andrés, que Pena Losada, pero como no tenemos la foto de él, pues tenemos la de su hermano, que también lo pasó muy mal, aunque al final él pudo escapar. Entonces también sé que están sus parientes por ahí. Dani, la verdad que no sé por dónde andará, pero bueno, allí al fondo, bueno, el Dani, hay que agrandar esto al cauce. Bien, Dani, y bueno, Pereira, están aquí delante la familia de Pereira, que es de Os Casás, aquí al lado, también murió, son bastante cercanos, bien, ahí están. Manuel Villar, fijaros qué pequeñito era y tal, y a qué poco tiempo ya lo mataron. Y también sé que ha venido gente de Cedeira, parientes allegados que también andarán por ahí. Bueno, y ahora también vamos a ver, esta es una persona que está en el libro, no está en el monumento. Este hombre, Raimundo, perdón, José, bueno, pero antes
hay algunas personas que no tenemos fotografías de ellos, pero yo no sé si habrán podido venir, están en el libro, claro. Pastor García Sebane, ¿ha podido venir algún pariente? No, era complicado, ¿no? Francisco Gómez Iglesias sí, hay unas primas que son de Miño, allí hay efectivamente algunas personas. Francisco Montero Coto sí que sé que tiene que estar ahí, precisamente. Este es el único que estuvo en la Resistencia, y es el único que no estuvo en Mauthausen, estuvo en Virgenbach. Pero bueno, naturalmente no lo íbamos a incluir, entonces es verdad que hay algo de mentira cuando aparece su nombre en un monumento en Mauthausen, pero bueno, es lo mismo, efectivamente. Manuel Permuy, ¿ha venido alguien? No han venido nadie. Rafales, la marca sí, que sé que ayer estuvieron y hay unos parientes, Nieves Rey de Valladolid, que han venido por aquí. Carlos Romero Rebón, que yo pensaba que no iba a encontrar a nadie, y también al final han aparecido aquí a última hora unos parientes, y Bernardo San Martín de Monfero, que también están allá arriba. Bueno, y entonces ahora sí, les decía que, para ir terminando, este es José Castro Vázquez, Casimiro de apodo. Este hombre, mucha gente, hay gente desde Mugardos, mucha gente cree que estuvo en Mauthausen. Realmente no estuvo en Mauthausen, estuvo marchó, escapó en una cosa parecida al Vapor Ramón, los Bous de Gelpis, escapó, pero después de estar 3 años escapado, escondido, y en Francia, las malas atenciones médicas, murió al poco tiempo de estar allí en un campo de exiliados. Pero mucha gente lo asocia a los campos nazis, y yo lo pongo porque, bueno, especificando que no estuvo en un campo nazi de exterminio, pero que es una historia humana muy interesante, y que, bueno, no pasa nada si también lo incluimos en este libro. Y luego hay un caso curioso, Enrique Durando Pico, ¿ha venido aquí Herminia? No. Vamos a ver, este es un caso de muchos españoles. Este no estuvo en un campo, este estuvo en lo que llamaban el servicio de trabajo obligatorio. Claro, el servicio de trabajo obligatorio, su propio nombre lo indica, estabas obligado a trabajar por los granades. No eras un prisionero, teóricamente tenías una paga, te pagaban un sueldo, tenías un pase, podías circular por la ciudad en unas horas, no eras un prisionero. Entonces, claro, mucha gente les mira mal, porque dice, vosotros ayudasteis a los nazis a cambio de dinero. Es injusto, porque aunque eso ocurrió en muchos casos, en otros realmente fueron obligados a trabajar, coaccionados. Un hombre que, bueno, prácticamente se le pone entre la espada y la pared y va, y es injusto. Entonces yo también pongo su historia un poco para hablar de ese tipo de personas que lo pasaron también realmente muy mal. Y yo ya voy a terminar, y me gustaría, si usted me lo permite, terminar con un poema. Hay una persona por la que yo siento mucha admiración, que es Nelson Mandela. Ya saben ustedes que es el primer presidente negro que tuvo Sudáfrica. Este hombre estuvo muchísimos años en una cárcel, también en un infierno. No voy a decir que sea peor, pero fue también un infierno. Y después de esas durísimas condiciones, este hombre sale con una talla moral tremenda. No busca venganza, es un hombre con una mentalidad enormemente abierta. Es increíble que después de pasar tantas privaciones y tanta crueldad, una persona sea capaz de salir en esa condición mental. Y él dice que la inspiración le venía de un poema que él leía y que le daba fuerzas. Y yo, ese poema de William Henley, que luego lo leí, luego dije, caramba, es que este es un poema que parece que también está escrito para todos los presos de Mauthausen o de otros campos de concentración que fueron capaces de ser coherentes dentro de esas circunstancias, y que luego salen los que salen vivos, que salen 11, pues digamos, pues salen con una talla moral que sobrecoge, ¿no? Y este poema, a ver si no me olvido, dice así: en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que hubiere por mi alma inconquistable. Bajo las puñaladas del azar he sangrado, pero no me he arrodillado. Con los golpes del destino he sufrido, pero no me he rendido. Fuera de este lugar de ira y llanto, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, el paso de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán largo haya sido el camino, ni cuántos golpes haya recibido. Soy el capitán de mi alma, soy el dueño de mi destino.
este poema, el corazón se nos encoge un poco. Y yo les pido perdón si en algún momento me emociono. Enrique sabe que yo estoy aquí porque mi abuelo, Miguel Alcubierre, junto con su hijo, José Alcubierre, hermano y padre de mi madre, o sea, mi abuelo, escaparon de Barcelona pensando que llegaban las tropas nacionales y con que mi otro tío, el mayor, era el secretario general de los transportes de la Generalitat de Cataluña y eran personas significadas, no ellos, mi tío mayor, pues que podría pasar algo, les podría pasar algo. Decidieron escapar de Barcelona y llegaron a Francia. Yo les voy a explicar, yo sé que es algo personal, pero en toda la historia hay cosas personales. Ellos llegaron a Francia pensando que escapaban de algo terrible, quizá de una muerte segura, de prisión, no lo sé. Mi tío tenía 14 años. Llegaron a Francia y con tan mal destino que llegó la invasión alemana. Primero, oh, españoles. Mi tío cuando lo explica dice, nos daban cigarrillos, oh, españoles, qué bien. Y todos, bueno, menos mal, ¿no? Qué bien. Pero claro, cuando estos señores llamaron a España, llamaron al cuñado del generalísimo y dijo, aquí hay españoles, los mandamos. Y el señor Serrano Suñer dijo, estos no son españoles, estos son rojos. Y no os queremos saber nada, hacer lo que queráis. Y así lo hicieron. Los metieron en los campos de concentración, en unos o en otros. La mayor parte de los españoles estuvieron en Mauthausen. Y allí entró mi abuelo, entró mi tío con 14 años y no salió hasta los 20 cuando los liberaron los americanos. Hablaba Enrique de ese poquito de comida que podían separar. Mi tío explica cómo mi abuelo, el mendrugo de pan que le daban a él en el campo, lo guardaba escondido para podérselo dar a él. Que si lo cogen dándole ese mendrugo de pan, bueno, ya lo mataron, lógicamente, pero lo hubieran matado al momento, quizá a palos. Nunca he sabido, perdonen, nunca he sabido cómo murió mi abuelo, pero nos lo podemos imaginar. Hoy he hablado con mi tío. Mi tío sigue viviendo en Francia y hoy lo he llamado para decirle el acto que hoy aquí hacían ustedes y del que de verdad les agradezco a todos, porque nunca me hubiera imaginado que en este sitio, que es turismo, es de turismo, pero que no es de muchísimos habitantes, se puede reunir tanta gente para homenajear a estos deportados españoles. Y lo he llamado y me ha dicho, perdone, darles las gracias, porque mientras haya memoria, procuraremos no volver a caer en lo mismo. Y yo, en el nombre de mi tío José Alcubierre, les doy a todos las gracias por haber estado hoy aquí, por escucharnos, por escucharme en algo que lógicamente es historia, pero muy personal. Pero les doy las gracias. Gracias.
es un acto muy emotivo, todos nos emocionamos. Se ve tan lejano y tan próximo que efectivamente todos nos sorprendemos como después de tanto tiempo, evidentemente está claro que seguimos teniendo la necesidad de seguir recordando y de seguir teniendo este presente. Está claro que por mucho tiempo que pase, algo se frustró en las vidas de tanta gente, y es evidente que el desahogo, el recordar, el hablar, desde luego es la mejor terapia y la mejor manera de seguir reivindicando la memoria de quienes nos dejaron y seguir teniéndolos pues entre nosotros aquí muy bien presentes. Todos ustedes, igual que Ana María, pues seguramente tienen también el recuerdo pues familiares, y en consecuencia pues podemos abrir un turno de intervenciones y en consecuencia, bueno, pues hablar entre todos aquí y preguntar lo que consideren ustedes pues oportuno. Entonces pues abrimos un turno de intervenciones. Si me permites nada más un momento, porque quería leerles. Yo he vivido unos años en República Dominicana y allí también tuve el honor de conocer a personas que habían estado en estas circunstancias. Y conocí a un judío holandés, un hombre, un escritor llamado Frederik Bornheim. Toda su familia fue eliminada y tengo nada más para leerles unas líneas que creo que son bastante importantes. Es poco lo que se puede decir sobre el Holocausto que no se ha dicho. La maldad ejercida por el hombre en contra de sus semejantes, su horror, la ausencia de la conciencia individual y colectiva, la falta de respeto a la humanidad entera, el silencio cómplice de los que pudieron elevar sus voces de protesta y no lo hicieron. Esto nos ha de dejar en la conciencia que nunca, nunca jamás hemos de estar callados ante las injusticias tan graves hacia el ser humano. ¿Alguien quiere levantar la mano? Si alguien quiere preguntar algo, con mucho gusto. Bueno, pues parece que no hay intervenciones. Ayer nos acompañaban dos alcaldes. Sabéis que este acto se organiza con Amical Mannhausen, con la Asociación de Memoria Histórica Democrática, con la Asociación de Fútbol Buxián y también pues con la participación de la Diputación de La Coruña, del Ayuntamiento de Ferrol, del Ayuntamiento de Fene, del Ayuntamiento de Ares, del Ayuntamiento de Monfero, del Ayuntamiento de Cedeira, del Ayuntamiento de Miño y, como no, también pues, del Ayuntamiento de La Capela. Ayer nos acompañaba el alcalde de Ferrol, nos acompañaba el alcalde de Fene y también nos acompañaban concejales del Ayuntamiento de Cedeira, porque aquí era el día grande de las fiestas y entonces el alcalde pues, no pudo asistir. Y hoy pues acabo de ver pues, al alcalde de La Capela y por supuesto pues también está aquí acompañándonos, y el Ayuntamiento de La Capela pues por supuesto también fue uno de los alcaldes con los que yo me puse en contacto para poder hacer este homenaje, y desde el primer momento por supuesto dijo que sí, y aquí está, y también quería darle las gracias con un aplauso. Si damos por concluido el acto, tenemos después bueno, ya vamos caminando todos, vamos hacia el bar del puerto, que es el restaurante que hay en el Club Náutico, y allí seguimos pues departiendo y acompañándonos pues, en torno pues, a un vino. Pero yo quería hacer entrega de un pequeño recuerdo de este acto pues, a las personas sin el cual o sin las cuales pues sería muy difícil. Es una pequeña
reproducción del monumento que inauguramos en el Parque Rosalía de Castro, ¿no? Sigue siendo esa vía de tren, esa alegoría de la libertad, incluso pues esas escaleras que vimos que bajaban a la cantera, y como recuerdo pues de este homenaje, pues por supuesto a Enrique, a Ana María, por supuesto, No, les quiero decir que esto lo voy a entregar a la Amical de Barcelona, del cual soy socia, lógicamente. Yo no vivo ahora en Barcelona, pero sé que ellos me lo van a agradecer y os lo van a agradecer con toda el alma igual que yo. muchas gracias. Gracias. Y por supuesto, pues también los alcaldes participantes van a llevarse este recuerdo para sus ayuntamientos, para que en sus ayuntamientos quede un testimonio de que hay vecinos en su propio pueblo, vecinos de ellos, que pasaron por este horror y que efectivamente no podemos olvidarlo y tenerlos en la memoria. A los alcaldes que hoy no pudieron venir, bueno, vinieron ayer, pero ayer aún no los teníamos, nos los entregaron hoy, nos lo haremos llegar y por supuesto pues a Manolo ya se lo traigo ahora. Y bueno, pues entonces damos por finalizado el acto y podemos ir paseando y vamos hacia la zona del puerto y nos vemos entonces pues en la taberna del puerto para seguir compartiendo pues un vino. Muchísimas gracias.